aplicado a la biología celular, a la biología molecular, todo está relacionado, incluso la informática. Van a quedar aspectos que ustedes deben leerlo. Por eso sé que tienen el libro de Lovish. No en vano les colgué en la aula virtual, o sea, poner en la aula virtual ya es algo oficial. ¿Ya? No en vano está en la aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a centrar en aspectos generales para darles a ustedes la idea o sembrarles la idea de cómo se lleva el proceso, cuál es el formato, cuál es la ruta del proceso. Ahora, netamente, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esta otra? En la mitocondria, en el cloroplasto, en los peroxisomas, eso ya lo leen. ¿De acuerdo? Lo leen, porque les va a venir en el examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre el panorama general de la expresión génica. Y una vez que recordemos ese panorama general, vamos a conversar, sí, del tema que nos interesa en este curso principalmente, que es el tráfico de membrana. Tráfico de membrana significa el tránsito, la ida y venida de las moléculas proteicas a través de las membranas, pero esta vez a través ya de membranas de organelos, como es el tráfico a través de la membrana de la mitocondria, de un cloroplasto, de un peroxisoma, de un lisosoma, del retículo endoplásmico, del núcleo. O sea, mucho que leer. ¿Ya? A eso se refiere con tráfico de membrana. Y dentro de este marco vamos a conversar sobre la translocación de proteínas secretorias a través de la membrana del retículo endoplásmico, que es uno de los organelos protagonistas de la clase de hoy, el retículo endoplásmico. Inserción de proteínas a esta membrana, modificaciones del plegado y control de calidad de esas proteínas, cómo es que esas proteínas salen, en el caso de bacterias, el direccionamiento, cómo es que una proteína, por ejemplo, llega a formar parte de una mitocondria o de un cloroplasto o de un peroxisoma. Entonces, más o menos para que ustedes tengan la idea, les voy a dar un ejemplo. Todos ya salimos de pandemia, ¿cierto? Pero todavía el virus SARS-CoV-2 queda, ¿no? Queda. Y nos infectamos, pero ya nosotros adquirimos cierta inmunidad, ¿no? Pero el virus está ahí. Y como conocemos a este virus, por eso es que siempre lo traigo a colación en los ejemplos. ¿Recuerdan la clase de virus? La clase de virus, dicho sea de paso, como anécdota, ¿no? La señorita Claudia estaba presente por ahí en la clase de virus y ella ha tenido que dar un examen en un concurso para plazas de biólogos, ¿no? En el MINSA. Y en el examen teórico le han venido preguntas de virus. Me dice, felizmente estaba en su clase y he podido responder las preguntas de virus. Entonces, eso les estoy contando como anécdota. ¿Por qué? Porque a veces ustedes vienen, están presentes acá, pero están ausentes en su mente, ¿ya? O a veces están presentes, lo aprenden para el momento y luego ya se olvidan. No, lo que se aprende para toda la vida, ¿ya? Para toda su vida académica deben de recordarlo. Cada clase debe dejar huella en ustedes para que sigan creciendo, porque si no, no van a crecer, van a ser como un computador que paso al otro ciclo, lo borro todita la memoria, borro el caché todito y empiezo otro ciclo. ¿Y con qué me quedé? ¿Ya? Entonces, por favor. En ese sentido, SARS-CoV-2 tiene una proteína que la hace que su célula huésped la reconozca. ¿Se acuerdan cómo se llama esa proteína? La proteína Spike, ¿cierto? Y la célula huésped humana, por ejemplo, tiene una proteína que recepciona, ¿no? Y hace match con el Spike. ¿Cómo se llama esa proteína? ACE2, ¿cierto? La ACE2. La proteína ACE2 es una proteína de membrana, de la membrana plasmática de la célula. Y se han preguntado, ¿cómo llega ahí esa proteína?
inserta esa proteína a la membrana plasmática? ¿Cuál es el mecanismo de inserción de una proteína a cualquier membrana celular? Por ejemplo, hemos visto las proteínas de transporte, ¿cierto? ¿Cómo llegan ahí esas proteínas de transporte? A formar parte de la membrana plasmática o a formar parte de la membrana del retículo endoplásmico. Porque las proteínas de transporte están distribuidas por todas las membranas, no solo en la plasmática. Entonces, ¿cómo llegan ahí? Es más, cómo una célula crece en tamaño. Cuando ustedes han visto en algún momento al microscopio células de cebolla, no todas las células tienen el mismo tamaño. Hay células chiquitas y hay células grandes, ¿no? Todas son de forma rectangular o cuadrada, pero hay unas pequeñas y hay unas grandes, ¿no? La pregunta es, ¿esa célula pequeña siempre se quedará pequeña o crecerá y se convertirá en grande? ¿O es que siempre nacen grandes y hay pequeñas y grandes? Entonces, las células crecen, se ve pequeña porque recién ha terminado su proceso mitótico, o sea, recién nace. Luego, inmediatamente va a ingresar a su ciclo celular, G1, S, G2, y en G1 especialmente va a desarrollar todos estos procesos. La transcripción, la traducción, es decir, la célula en la etapa G1 de la interfase va a estar cumpliendo con todo su metabolismo celular y molecular. En otras palabras más simples, ¿qué va a estar produciendo? ¿Cuál es el producto de todo ese diagrama de flujo? Proteína. Va a estar generando proteínas. En G1 las células se convierten en unas fábricas de proteínas. Y son las proteínas que van a ser conducidas de manera correcta hacia su destino final. Y es por eso que la célula va a crecer en tamaño. Y luego ya una célula que es próxima a la fase mitótica, que está próxima a ingresar a la profase, esa célula ya es muy grande comparada con la célula que recién ingresó a la interfase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo crecen las células? Por este proceso de expresión de genes, porque va a estar sintetizando proteínas y esas proteínas simultáneamente a como son sintetizadas se van reubicando en sus destinos finales. Por ejemplo, esta proteína ha sido sintetizada, lleva el código de ser transportada a la mitocondria, entonces será conducida a la mitocondria. ¿Por qué no puede ser conducida hacia la membrana plasmática? Porque no tiene el código. Hay otra proteína, acaba de sintetizarse. Esta proteína tiene el código de ser conducida hacia el peroxisoma. Entonces, hacia el peroxisoma será conducida. No puede ser conducida al núcleo porque no tiene la clave de aminoácidos. Entonces, el transporte de proteínas dentro de la célula se lleva a cabo en función a claves de aminoácidos. Una clave de aminoácido es como el boleto de la proteína, que le da el permiso para poder insertarse en algún organelo específico. Es como en el cine, ¿no? Yo me compro mi boleto VIP, no, mi boleto popular para la sala 6. ¿Puedo entrar a la sala 8? No puedo, solo puedo entrar a la sala 6 porque tengo solo el permiso de la sala 6. Entonces, todas esas proteínas que van a sintetizarse van a tener inherentemente un código, y ese código es un orden de aminoácidos. Ahí van a guardar su lenguaje, su código, su permiso, para ser conducidas hacia su destino final. ¿De acuerdo? Esa es la idea general de la clase de hoy. Pero tenemos que recordar cuál es o cómo es este proceso de expresión de genes. Netamente me voy a enfocar a la expresión de genes eucariotas, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben ustedes que toda la información
está contenida en esta molécula de ADN, ¿no? Y que esa información se va a transmitir a moléculas de ARN como estas, ¿no? Y el proceso mediante el cual se van a sintetizar todas estas moléculas de ARN se llama transcripción. ¿Y la transcripción en qué parte de la célula ocurre? En el núcleo, ¿cierto? En el núcleo, porque ya les dije de que estamos hablando específicamente de células eucariotas, ¿no? Esta información del ADN por transcripción entonces puede pasar a formar una molécula de ARN ribosómico. Y el ARN ribosómico queda ahí nada más, como ARN ribosómico. No es conducente, la información que lleva no conduce a proteínas, ¿no? Queda como ARN ribosómico. ¿Por qué? Porque como ARN ribosómico va a formar estos organelos del ribosoma. ¿Qué más tiene la molécula de ADN? Tiene genes que codifican ARN de transferencia. ¿El ARN de transferencia lleva un código para una proteína? No. ¿Pero se necesita para la síntesis de proteínas? Sí. ¿Por qué? Porque va a interactuar con el ribosoma. Tiene que interactuar para la síntesis de proteínas. Si no hubiese ARN de transferencia, no hubiese proteínas, porque no hubiese traducción. Entonces, tanto las moléculas de ARN ribosómico como de transferencia son importantes en el proceso de la expresión de genes. Pero nosotros le dimos más énfasis en el curso pasado hacia la molécula del ARN mensajero, ¿no? Mensajero porque es una molécula que realmente sí lleva un mensaje que va a conducir a la síntesis de proteínas. Entonces ese ARN mensajero que aquí de frente se ha puesto mensajero porque realmente cuando recién es transcrito, ¿cómo se llama? ARN pre-mensajero o transcripto primario o ARN mensajero inmaduro. Hay diferentes nombres por los cuales llamarlo. Entonces ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma para que pueda traducirse, ¿no? Entonces los ribosomas son organelos protagonistas de este proceso de traducción que van a leer la información que va a llevar la molécula de ARN mensajero para finalmente producir proteínas, ¿de acuerdo? Cuando uno a su nivel habla de proteínas o menciona proteínas, al menos eso me pasaba a mí cuando yo era estudiante, me decían proteínas y yo me imaginaba ya una proteína totalmente funcional, pero eso no ocurre, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí solamente es algo muy didáctico, porque realmente lo que se sintetiza por traducción es una cadena polipeptídica, es una proteína inmadura, entre comillas. Es como si ustedes fuesen biólogos inmaduros. ¿Por qué les diría biólogos inmaduros? Porque todavía les falta culminar su etapa académica para recibir su título que los nombre como biólogos, ¿cierto? Entonces lo mismo, cuando se sintetizan por traducción, no se sintetiza una proteína estrictamente dicha, sino más bien se sintetiza una cadena polipeptídica, que la gran mayoría de cadenas polipeptídicas van a pasar, deben obligadamente de pasar por un proceso de maduración molecular para que puedan adquirir ellas sus propias funciones, sus capacidades funcionales. Bien, pero nos vamos a quedar con proteína por el momento, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, si sigo recordando la expresión de genes, yo puedo decir puedo recordar de que la molécula de ADN, donde se almacena la información, es una molécula bicatenaria, ¿cierto? Antiparalela, y que contiene genes, que en el caso de los eucariotas son genes distanciados, ¿no? Por segmentos de ADN no
no codificante. Y que hay genes que van a utilizar la hebra positiva, en este caso, para poder para poder transcribir el ADN, mientras que otros genes van a utilizar la hebra negativa para poder transcribir, como este. En ambos casos, en cualquiera de ellos, la transcripción siempre se va a llevar a cabo en una sola dirección. ¿Recuerdan? ¿En qué dirección? De 5 a 3. De eso no debe caber duda alguna, porque todos los ácidos nucleicos habidos y por haber se sintetizan de 5 a 3. Muy bien. Entonces, en ese sentido, también debemos recordar que estos genes que he puesto aquí, estos genes, son secuencias de ADN funcional. Para poder diferenciarlos de estas secuencias intergénicas, que también son secuencias de ADN, pero no son funcionales. Entonces, ¿qué debe tener un gen, una secuencia de ADN, para que sea denominado como gen? Entonces, para ello, me ayudo de este gráfico, ¿cierto? Los genes van a tener la secuencia codificante, donde realmente llevan la información que va a ser transcrita, pero también esa región transcripta va a ser, de cierta manera, digámoslo así, activada por un promotor, una secuencia promotora que dentro de ella va a tener secuencias consenso. ¿Recuerdan la secuencia consenso para los eucariotas? La tata, ¿cierto? La tata para eucariotas. Y también va a tener una ubicación específica con respecto a la secuencia codificadora. Pero además del promotor, va a tener por aquí, o por aquí, o por aquí, o muy lejos, va a tener otra región sumamente importante que aquí no está especificada. ¿Recuerdan cómo se llama? Los enhancers, los reguladores, los potenciadores o los silenciadores, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas secuencias que están muy lejos, río arriba de la secuencia promotora, son los que activan o desactivan la transcripción. Una vez que dan el permiso de activación, entonces recién la secuencia promotora queda libre para que en trans pueda interactuar con factores de transcripción que tienen de naturaleza química proteínas. Cuando uno habla de factores de transcripción, habla de un conjunto de proteínas. Entonces recién se podría transcribir solamente esta región llamada región codificante o codificadora. Tenemos entonces el ARN transcripto, que para el caso de eucariotas es un transcripto primario. ¿Y por qué lo llamo primario? Lo llamo primario porque tiene exones y tiene intrones. Es decir, lo llamo primario porque es una molécula de ARN que es copia fiel. Es decir, tiene el mismo tamaño de nucleótidos con respecto a la secuencia codificante del gen. Si el gen tiene, si la secuencia codificante tiene 500 pares de bases, el ARN primario va a tener 500 pares de bases, ¿cierto? O sea, pares de bases ya no, ahí me equivoqué. Bases. ¿Por qué? Porque estaría hablando de ARN. En ADN sí puedo hablar de pares. Entonces, si mi ADN tiene este gen 3 exones, que también, miren, están interrumpidos por intrones, mi ARN primario tendrá también 3 exones, ¿cierto? Pero los exones tienen que salir para formarse finalmente la molécula de ARN mensajero. Pero un ARN mensajero que está sumamente protegido porque tiene que viajar desde el núcleo hacia el citoplasma. ¿Y está protegido por quién? En el extremo 5, ¿recuerdan qué molécula se le añade? Si ustedes dicen CAP, es como si yo les dijese chocolatito, ¿no? Que es un nombre de sus redes sociales.
La 7-metilguanosina, ese es el nombre del caso. Y en el extremo 3 tiene Cadena de poli. una cadena de poliadenina. O sea, la adenina es una base dihidrogenada. O sea, yo junto muchas bases dihidrogenadas y esa es la cola polía. ¿Qué es la cola polía? Como en el grupo pasado, les pregunté, ¿con cuánto ha pasado genética? Con 18, profesora. ¿Qué? ¿Y no sabes esto? ¡Qué vergüenza! ¿Con cuánto ha pasado genética? 15. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero ha pasado. Y miren, ¿no saben qué es cola polía? Lo regreso. Entonces, como les decía, no estudien para el momento, no estudien para la nota no hace el alumno. Yo puedo tener 8, pude haber jalado genética, le pregunto jalado, me responde, ¿qué significa cola polía? Eso vale, es el valor. Estudien para siempre, ¿de acuerdo? Porque si no les va a costar, pues más adelante van a tener que estudiar lo que olvidaron los 10 ciclos. Y eso no es la idea es de que ustedes se vayan formando poquito a poquito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es poliar? ¿Adenina, Luisa? Una cola de poliadenosinas. Monofosfato. Ya, porque fueron trifosfato, ahora están monofosfatadas. O sea, son nucleótidos de adenina, o sea, nucleótidos que tienen adenina. Pero yo sé que el nucleótido que tiene adenina, ¿cómo se llama? Adenosina. Pero adenosina es un nucleósido, no es un nucleótido. Para que se integre aquí, ¿cómo debió ser antes? Adenosina trifosfato, ¿no? Adenosina trifosfato, ¿ves? Jamiel se acuerda. Gracias, Jamiel, por alegrarme la vida. ¿Ya? Entonces es una cola de poliadenosinas trifosfato que se fueron ensamblando, ya saben la nota, ¿no? De que fueron perdiendo sus 2 fosfatos, se quedaron monofosfatadas y por eso es una cola de poliadenosinas monofosfatadas, aproximadamente 200 a 250, pero es una cola, una secuencia muy larga, llamada cola. ¿Ya? Cola. Entonces ya tenemos mi ARN mensajero estable, estabilizado, protegido para que pueda emprender su viaje y los intrones se fueron eliminando. ¿Se acuerdan cómo se llama el proceso de eliminación de splicing. el splicing? Ay, muy americanos. El splicing, Corte y empalme. ¿De acuerdo? Corte y empalme. Porque a veces dicen splicing y se olvidan que significa corte y empalme. Cuando uno les habla de corte y empalme, dicen, ¿qué es? El splicing. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando ya este ARN mensajero viaja hacia el citoplasma, entonces, en el citoplasma ya empieza a organizarse el ribosoma. Y digo organizarse el ribosoma porque, si recuerdan, cuando no hay traducción, las subunidades ribosómicas están así, separadas. La subunidad ribosómica mayor por un lado y la menor por otro. Prácticamente están secuestradas por estos factores de traducción. ¿Recuerdan el factor de traducción 6 y el 3? Llamados IF, IF6, IF3, IF por I de iniciación, IF de factor, es decir, factor de iniciación o factor de inicio, pero son proteínas que van a mantener aisladas a estas subunidades ribosomales, que se activan ¿cuándo? Se activan cuando llega el ARN de transferencia activado también por la metionina. Y esto nos hace recordar
el fundamento de por qué la metionina siempre es el primer aminoácido que encabeza una cadena polipeptídica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí se van integrando diferentes factores proteicos también que van a conducir a un complejo de preiniciación, uniéndose a la subunidad ribosómica menor. Una vez que este complejo de preiniciación está listo, ahora sí se va a formar el complejo de iniciación. Y eso es cuando ya viene a asociarse la molécula de ARN mensajero, que previamente ha interactuado ¿con quién? Con otra proteína de iniciación llamado IF4, que reconoce ¿a quién? Reconoce a la 7-metilguanosina del extremo 5. Entonces se asocia y es como su chaperón molecular y lo conduce al complejo de preiniciación, y por lo tanto decimos que ya el complejo de iniciación ya se formó. Pero aquí como que el dibujo se quedó corto, porque el complejo de iniciación hace de que esta subunidad menor se ubique en el auge. ¿De acuerdo? Para que cuando ya la subunidad mayor esté activada, se forme finalmente el ribosoma de este tamaño. ¿Qué significa ese? ¿Recuerdan? Svedberg, ¿cierto? 80 unidades Svedberg o 80 unidades de sedimentación. ¿De acuerdo? No es de que 60 más 40, 100 se han equivocado. No. ¿Ya? Cuando ambas se juntan, la subunidad mayor 60S se asocia con la subunidad menor 40S, van a formar este organelo llamado ribosoma de un tamaño de 80S u 80 unidades Svedberg o unidades de sedimentación. Y ahí empieza el ribosoma, correctamente ubicado en el codón de inicio AUG, a leer en dirección 5-3 para poder ir acoplando los aminoácidos en función de la información que pueda leer en el ARN mensajero. Entonces ya tenemos aquí mi cadena de aminoácidos, ¿cierto? Genética. Hasta aquí es genética general. ¿Qué grupo funcional hay aquí? ¿Qué grupo funcional? Ustedes me dijeron metionina, ¿no? Escucha por ahí una vocecita, metionina. La metionina es el nombre de un aminoácido, pero no de su grupo funcional. ¿El grupo amino? ¿Seguro? ¿Quién da más? Estamos en subasta. Y eso les he preguntado en los exámenes y con toda autoridad, porque se asume que ya aprobaron genética. ¿Ah? Y que la han aprobado con notazas, ¿no? Demuestren su nombre. Amino, extremo amino terminal. El extremo amino terminal me va a evidenciar quién es el primer aminoácido de mi cadena. ¿De acuerdo? Entonces, este polipéptido que está recién sintetizándose en el ribosoma, ya hace rato ha sintetizado este aminoácido porque ha sido el primero. Entonces, como primer aminoácido, tiene aquí libre su extremo amino. Cuando se termine de sintetizar el polipéptido, entonces todo esto se va a desorganizar, pero a mí me interesa hoy día el polipéptido. Si yo tuviese aquí extremo carboxilo y aquí tuviese el extremo amino, ¿por dónde iniciaría yo a enumerar el orden de aminoácidos de este polipéptido? ¿Por el amino o por el carboxilo? Por el amino. Por el amino, ¿cierto? Así yo le dé vuelta. El amino siempre va a marcar el aminoácido 1, su vecino será el 2, su vecino el 3 y así. Y el último tendrá el extremo carboxilo libre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en el examen
les puedo dar, no sé si se me ocurre, me inspiro, les doy una molécula polipeptídica en secuencias abreviadas de una letra, les digo cuál es, así como les he preguntado, ¿no? Y la mayoría fallaron. Qué difícil ha sido el examen, ¿no? Difícil. ¿Por qué? Porque les pregunto aspectos que ya deberían saber. Bien, por eso es que mi recomendación inicial, ¿no? Que aprendan para su vida académica, ¿ya? No borren y chanquen así como computador, ¿no? Tienen que ir aprendiendo, acumulando conocimientos. Bien, entonces de ese proceso de traducción me quedé con mi polipeptido. Hasta aquí nos enseñaron genética, ¿no? Y digo, ya, es una proteína. Mentira. Mentira. Es una proteína, es una verdad a medias, ¿ya? Porque realmente hay polipéptidos que sí, en su forma, en su estructura. ¿Qué estructura tiene aquí? Este polipéptido recién sintetizado, ¿qué estructura tiene? Primaria, ¿cierto? ¿Y por qué primaria? ¿Por qué? Tiene una estructura lineal, solamente tiene enlaces peptídicos, ¿cierto? Los aminoácidos solo están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Entonces, este polipéptido de estructura primaria podría ser, por ejemplo, pocas veces una proteína ya funcional. Por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina es una proteína, bueno, que actúa como hormona al momento del parto, ¿no? Cuando la parturienta no da luz, no quiere, se le ayuda inyectándole un poco de oxitocina para ayudar a las contracciones del músculo liso uterino y el bebito pueda salir con facilidad. Entonces la oxitocina es un polipéptido muy chiquito de estructura primaria y así es funcional. ¿De acuerdo? Es funcional. No necesita madurar porque ya está maduro ya. Y así como esa proteína hay otras. Pero en su mayoría este polipéptido necesita madurar. Y ya ahorita vamos a pasar cómo es de que ese polipéptido madura y de eso va a tratar la clase de hoy. Entonces, solo para recordar, ¿no? Lo del enlace peptídico, ¿no? Que se da entre el extremo carboxilo del primer aminoácido y el extremo amino del segundo aminoácido, y está aquí. Ya esto lo tienen, es harto conocido ya a estas alturas por ustedes, porque le mostré en la clase número 3, en la parte de la práctica, en un software libre, que es muy bonito. ¿Cómo se llama ese software libre? ¿No puedo mirar el tipo de aminoácidos? Peptidide 2, con estilo, Julio. Peptidide 2, ¿ya? Y más con estilo Peptidide 2, ¿ya? Listos. ¿Vieron? Ahí más bonito, ¿no? Más bonito que aquí los aminoácidos agrupados, ¿no? Hidrofóbicos, hidrofílicos y así sucesivamente. Ya no me voy a detener en eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces pasamos a mi garabato. Años no tengo mi garabato, porque es un recuerdo personal. Este garabato no lo van a encontrar en un libro, porque es mi garabato, ¿ya? Solo yo lo entiendo, por eso es de que les voy a explicar. Entonces, en este momento vamos a iniciar respecto a cómo es de que esta cadena polipeptídica tiene que pasar por un proceso de edición molecular, digámoslo así, proceso de maduración, para que alcance su funcionalidad. Entonces tiene que pasar por diferentes experiencias moleculares, ¿no? Es como cuando una persona madura. Marcelo, ¿ya eres maduro? No es maduro por su propia edad, le falta vivir, igual que a usted, le falta vivir. Tiene que vivir la felicidad, la tristeza, la decepción, la frustración, el amor, el desamor, ¿de acuerdo? Tienen que experimentar ustedes muchos sentimientos para que en función a esas experiencias puedan cuajarse como personas y madurar, ¿de acuerdo? Entonces, lo
tiene que experimentar muchos procesos moleculares para que alcance finalmente su funcionalidad. Y una de esas experiencias moleculares corresponde a la escisión de su cadena principal. Escisión quiere decir corte. Va a conllevar la pérdida de aminoácidos. Y de hecho eso lo vamos a verificar el día de hoy en la sesión de la práctica. La proteína modelo, ¿cuál va a ser? No han leído, no han venido motivados para su clase. Yo les he puesto una proteína modelo ahí, que ustedes lo sintetizan por montones, porque somos jóvenes. Ya luego cuando tengan mi edad van a dejar de sintetizar a ese grado. ¿Cómo se llama la proteína? Colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4. Pero el colágeno tipo 4 está formado por varias subunidades. Nosotros solamente vamos a escudriñar solo una subunidad. La alfa 1 del colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es una molécula, es una proteína sumamente importante porque va a formar parte, en principio, como dije en la clase del martes, dije, el colágeno tipo 4 yo la considero como una proteína vaga, para acordarme. ¿Vaga por qué? Porque está fuera, vive fuera de la célula. Se sintetiza fuera de la, se sintetiza en la célula, pero se acumula fuera de la célula. Ni bien nace dentro de la célula, sale. La célula la expulsa. ¿Por qué? Porque en el espacio extracelular es que va a cumplir su función. Ahí. Va a cumplir diferentes funciones. Pero va a, de cierta manera, a formar parte de lo que es la lámina basal, la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, por eso es de que la he tomado como ejemplo para la práctica. Si ustedes hurgan en sus compañeros del ciclo pasado, no se van a poder copiar, porque yo siempre cambio de proteínas. Es que ya les aviso nada más. Si ya el amiguito les pasó el trabajo de la semana 6, ¿no? De la semana, no le va a servir, porque cambio de proteínas. Uy, así cambiaré hasta por siempre, pues son un montón de proteínas, ¿no? ¿Cuántas proteínas tiene una célula eucariota en promedio? ¿Han averiguado? Más. ¿Ya? Una célula eucariota va a sintetizar muchísimas proteínas. Así que yo me muero y no voy a terminar de colocar como ejemplos a las proteínas en la guía de aprendizaje. Así es que no se van a poder copiar. Pero, ¿ya? Listo, muy bien. No gasten su tiempo y enfóquense en estudiar, ser inéditos en sus trabajos. Entonces, pérdida de aminoácidos. La proteína de hoy vamos a ver que va a perder aminoácidos en su proceso de maduración. Y tiene que hacerlo, porque si no pierde aminoácidos, no va a alcanzar su madurez proteica y por lo tanto no va a cumplir su función. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más puede experimentar una cadena polipeptídica recién sintetizada? Primero, también modificación de residuos. Y a partir de hoy en adelante, residuos es un término que vamos a utilizarlo para denominar a los aminoácidos. Yo digo 20 residuos, entonces quiere decir 20 aminoácidos. Este residuo se perdió, quiere decir que ese aminoácido se perdió. Entonces, modificación de residuos, modificación de aminoácidos que están constituyendo a la cadena polipeptídica. ¿Cómo va a ser esa modificación de residuos? Por ejemplo, si yo soy un aminoácido pulcro, puro aminoácido, entonces, y recibo cualquier molécula extraña, entonces me estoy modificando. ¿Qué molécula extraña puede ser? Un grupo metilo. Si me metilo, ya me modifiqué. Si yo recibo grupos acetilo, ya me modifiqué. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier grupo, ¿qué es el metilo, el etilo, el propilo, butilo? ¿Cómo se llaman en términos generales? Que ya me olvidé. ¿Los grupos? ¿Los grupos? Alquilo.
mío, pues, uy, Dios mío, que menos mal que tuve un buen profesor de química que hasta ahorita me acuerdo, mira, como el doctor ingeniero Montriur, no sé si a ustedes les enseñó y hasta ahorita les enseña. Buen profesor. Renegó también, pues, que el buen profesor siempre renegó, tiene que renegar. Porque si les tratamos así con pétalos de rosa, ay Danielita, qué bonita que eres, tu trabajo está excelente, 20 no prende. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los grupos alquilos, cualquier grupo alquilo que pueda recibir un aminoácido. ¿Qué más puede recibir un aminoácido? Glúcidos. Yo soy un aminoácido, recibo una glucosa, ya me modifiqué. ¿De acuerdo? Bien, y así, todos los aminoácidos, no todos los aminoácidos, algunos aminoácidos a lo largo de la cadena polipeptídica van a tener que modificarse para alcanzar su madurez funcional. ¿Ya? Y estas modificaciones son sumamente importantes porque atrás están en una revista que me distraes, ¿qué te cuenta? ¿Qué chistes te cuenta? La Vaneri. Ya. Ahí la serie es la Erika. La próxima lo siento a la Erika en medio, entre Kenny y Vaneri, si no me distrae. Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Modificación de residuos. La modificación de residuos, estaba hablando de los glúcidos, creo, ¿no? Sí. De los glúcidos, ¿ya? Ya me olvidé qué les iba a decir, porque ya me hicieron olvidar. Vamos aquí al plegamiento correcto. Ustedes acaban de llevar bioquímica, creo, ¿no? Sí. Y me han contado por ahí que tienen 20, 18, 19. O sea, estoy ante un público experto en bioquímica. Entonces sabrán cómo se pliega una proteína. ¿Cómo se llaman los organelos donde ocurre este plegamiento de proteínas? Plegamiento me refiero cuando el polipéptido ya alcanza su estructura secundaria, es decir, en esa estructura secundaria, ¿qué enlaces van a establecerse o qué formas? Yo digo, este polipéptido tiene estructura secundaria, entonces, ¿qué modelos hay de estructura secundaria? La alfa, hélice y la lámina beta u hoja plegada beta, ¿cierto? Y en ellos hay diferentes enlaces, ¿cierto? ¿Qué enlaces hay? Puentes de hidrógeno, más. Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Van der Waals solito, no, son fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Muy bien. Y una vez que la proteína... y ojo, este plegamiento, ese plegamiento por sectores. Por ejemplo, si yo digo, esta proteína tiene estructura secundaria, pero dentro de su estructura secundaria, esa proteína tiene estructura secundaria, y lo digo porque presenta en alguna de sus regiones aminoácidos que están distribuidos en hélice. Y digo allá, esta estructura es secundaria en forma de alfa hélice. Luego me paseo a lo largo del polipéptido, voy a ver regiones lineales y voy a llegar a otra región donde también esos aminoácidos, ese grupito de aminoácidos, van también a disponerse en alfa hélice. ¿De acuerdo? Entonces no es de que una proteína forme un solo espiral, no. Dentro de la proteína hay sectores espiralados, hay sectores en forma de alfa hélice, como también puede haber sectores, regiones de aminoácidos que se disponen en forma de hoja plegada beta. ¿De acuerdo? Entonces, ese plegamiento, si la proteína es funcional solo con su estructura secundaria, pues quedará ahí como funcional. Pero si la proteína merece avanzar un poco más porque tiene los códigos de plegarse aún más, entonces alcanzará su estructura terciaria. Y en la estructura terciaria aparecen unos nuevos enlaces, ¿cierto? Que ya no lo vi en la estructura secundaria. ¿Cuáles son los enlaces? Los puentes
Para que pueda plegarse la proteína. Son lejanas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, por su lejanía, es de que se acercan estas dos cisteínas, estableciendo los puentes disulfuro, conllevando a el plegamiento de la proteína, alcanzando la estructura deseada, la estructura terciaria, ¿cierto? Bien. Y luego también les hablaron sobre una estructura. ¿Cuál es la que continúa a la estructura terciaria? La cuaternaria. La cuaternaria, ¿cierto? ¿Y la cuaternaria cómo es? O verdadera proteína. ¿Ah? O verdadera proteína. En la unión, una proteína funcional, pero que está formado por varios monómeros, ¿cierto? Y a esos monómeros les vamos a llamar subunidades, ¿cierto? Entonces, pero cada monómero está en su estructura terciaria, ¿de acuerdo? Entonces, hay proteínas que para ser funcionales solo necesitan su estructura primaria. Hay proteínas que para ser funcionales solo necesitan de estructura secundaria. U otras merecen obligadamente la estructura terciaria o, en algunos casos, en la mayoría de los casos, estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? Entonces, que una proteína obligadamente alcance la estructura cuaternaria para ser funcional, depende del tipo de la proteína. ¿Ya? Bien, entonces debe de plegarse correctamente, ¿ya? ¿Y qué más? Entonces, una vez que se ha plegado correctamente, que ha perdido aminoácidos, que ha modificado esos aminoácidos, decimos que la proteína ya es funcional. Pero fíjense, la célula, yo lo voy a botar ese celular. Sí, perdón, profesor. A ver, por favor, le doy 2 segundos para que desactive su volumen, su tono. Ya lo he desactivado, solo que no sé por qué sigue sonando. Entonces no lo ha desactivado bien porque sigue sonando. No. Sigue distrayéndome y también distrae al Marcelo. Yo digo Marcelo porque Marcelo es Lima, de la capital. Ya está bien. Y a Julio también, que Julio es extranjero. Hostia. Es europeo. Entonces yo tengo aquí un auditorio muy selecto, que no merece ser interrumpido por volúmenes altos. ¿Ya? Bien. Pero a la célula les decía, la proteína final. La célula es bien como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. La célula tiene que verificar el correcto plegamiento y las correctas modificaciones en cuanto a su maduración de la proteína. Es decir, le hace una prueba de calidad. ¿De acuerdo? Una prueba de calidad. Y esa prueba de calidad conlleva a verificar si está bien plegada, a verificar si realmente ha perdido aminoácidos, si así es inherente a la proteína, porque no todas las proteínas pierden aminoácidos, o si ha modificado sus residuos de manera correcta y en los lugares correctos. Entonces, ese control de calidad va a conducir a que se identifiquen proteínas erradas con errores y por lo tanto van a poder eliminarse. Se eliminan. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos por el otro lado de mi garabato. Como producto de la expresión de genes, se ha formado la cadena polipeptídica. Esa cadena polipeptídica ahora ha sido... ¿En dónde se lleva a cabo el proceso de traducción, dijimos? En el citoplasma, ¿cierto? Entonces esta proteína, este polipéptido, tiene que ser, que se ha sintetizado en el citoplasma, tiene que ser conducido a su destino final. Esta célula, este polipéptido recién está conociendo el ambiente intracelular.
no sabe dónde queda la mitocondria, dónde queda el cloroplasto si se tratase de una célula vegetal. Es como cuando ustedes llegan a un lugar desconocido. Llegan, se paran en la puerta, ¿y quién está en la puerta para conducirlos? Supongamos llegan a una reunión elegantísima, ¿no? Llegan, no conocen a nadie, pero saben ustedes que tienen un sitio reservado para ustedes, solo para ustedes. Entonces, ¿quién lo recibe? ¿O nadie lo recibe? Lo recibe alguien, ¿cierto? ¿Quién lo recibe? La persona encargada de Los recibir. ¿Y anfitriones. cómo se...? Los anfitriones. Las chicas han visto las anfitrionas lindas, muñequitas, Barbie. O los chicos también parecen Kenes, ¿no? ¿Qué? Altos y simpáticos. Buena presencia, huelen rico, ¿no? Bien. Chaperones. Aquí le vamos a denominar chaperones o chaperonas. Hay proteínas que conducen al polipéptido que recién acaba de sintetizar. Las chaperonas son proteínas, ¿de acuerdo? Que son ubicuos. Mírenme, están presentes en todos los organismos, todas las células vegetales, animales, eucariotas, procariotas, todas tienen o tenemos chaperonas. Y dentro de la célula está también en todas partes. Se localizan en todos los compartimentos celulares. Si yo les pregunto, ¿la matriz mitocondrial tiene chaperonas, sí o no? Sí. El nucleoplasma, ¿tiene chaperonas, sí o no? Sí. ¿El lumen del retículo endoplámico tiene chaperonas? Sí. ¿El lumen del lisosoma tiene chaperonas? Sí. Están en todas partes. ¿Y por qué grado de importancia tiene una entidad que está en todas partes? ¿Está en todas partes porque es importante o porque no es importante? ¿Por qué es Porque es importante? importante. Decimos, Dios está en todas partes, Julio. Dios es ubicuo. Es porque es importante. ¿De acuerdo? Entonces, las chaperonas también están en todas partes. Entonces, en su examen también, de repente les pregunto, ¿no? Algo por ahí. Se me ocurre una estructura de nombre extraño. Y ustedes tienen que decir, sí hay chaperonas. Bien, se unen a un amplio espectro de proteínas y por eso es de que las vamos a clasificar en chaperonas moleculares y chaperoninas. Les dije de que las proteínas tienen que plegarse, ¿cierto? Se pliegan gracias a las chaperoninas. O sea, son proteínas altamente organizadas, obviamente, pero que van a plegar a proteínas, ¿ya? En términos sencillos. Entonces, dentro de las chaperoninas hay varias, de acuerdo a si es eucariota o si es una bacteria o una mitocondria o un cloroplasto. ¿De acuerdo? Esto, si tienen interés en poder ahondar más, en el libro de Lovich está muy bonito. Entonces, las chaperoninas se encargan del plegamiento. Y el otro grupo de chaperonas, llamados chaperonas moleculares, son las que van a unirse a proteínas para poder conducirlas a sus destinos inmediatos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son estas? En las imágenes próximas de esta clase vamos a identificar a esta chaperona molecular llamada BIP. ¿Y por qué resalto esta chaperona BIP? Porque se encuentra ¿en dónde? En el retículo endoplásmico o endoplasmático, que les dije que es el organelo protagonista de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, esta chaperona molecular se va a encargar de conducir a un polipéptido hacia el retículo endoplásico. Pero también las chaperonas moleculares
van a encontrarse distribuidas en todas las células. Son ubicuas. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Ese es mi garabato. Ahora vamos a un dibujito más elaborado, bonito, lindo. Y ahí está toda la clase. En realidad aquí hay dos clases. ¿Ya? La clase de hoy y la próxima clase. Resumido en ese dibujito. ¿De acuerdo? De la clase de hoy vamos a ver sobre esto. Toda la zona amarilla es la clase de hoy. Y la próxima clase es la zona ploma. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces aquí nos muestra que del núcleo va a migrar el ARN mensajero y este ARN mensajero lo tenemos aquí, ¿ven? En plena actividad. ¿De acuerdo? Mírenme, y esta línea azul o celeste va a estar representando al polipéptido naciente. Y esta otra ya representa a mi proteína completamente sintetizada. Pero en este caso, esta proteína que estoy señalando aquí ha sido liberada inmediatamente al citosol. Yo aquí ya la veo plegada. Y la veo plegada porque ¿quién se encarga de plegar a las proteínas? Los chaperones. Las chaperoninas, Niños. ¿cierto? Las chaperoninas. ¿Se han dibujado aquí? No, no se han dibujado. Pero como yo sé que toda esta región amarilla está representando el citoplasma, me imagino, ¿no?, de que las chaperoninas han plegado a este polipéptido y por lo tanto ya es una proteína completamente funcional. En este caso está plegada, pero también hay proteínas que, como les decía, funcionalmente siempre se van a quedar en estructura primaria y así van a ser funcionales. Entonces hay un grupo de proteínas que son liberadas al citosol y se van a quedar ahí porque están destinadas a cumplir su función en el citosol. Y ese destino va a estar marcado por una secuencia de aminoácidos que funcionan como una clave que indican a las chaperoninas que aquí no se han a las chaperonas que aquí no se han escrito, que esa proteína debe quedarse ahí y que no la deben tocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay otro caso de proteínas como esta, que está aquí, que tienen una secuencia clave, una secuencia que la vamos a llamar secuencia de reconocimiento, que es un grupo de aminoácidos que generalmente se van a encontrar en el extremo amino terminal. Y en este dibujo se ha representado de un color rosado. ¿Ya? Entonces lo voy porque están frunciendo el ceño para visualizar mejor. Y como no quiero que les salgan arrugas todavía, lo voy a ampliar. Ya está. Entonces estoy hablando de esta proteína. Estoy hablando de esta secuencia de aminoácidos, que los voy a llamar como secuencia de reconocimiento. Y le voy a dar ese nombre porque aquí, en esa secuencia de aminoácidos, hay una clave que esconde su destino. ¿De acuerdo? De acuerdo a esta clave, esta proteína va a ser direccionada. ¿A dónde? Al núcleo, o al peroxisoma, o al cloroplasto, si se tratase de una célula vegetal, o a la mitocondria. ¿De acuerdo a la clave? ¿Recuerdan el boleto de cine? Si yo tengo el cine sala 6, boleto popular, no, mejor el concierto de Shakira, ¿no? Va a ser en noviembre. El concierto de Shakira. Tengo mi boleto popular, pero quiero ir al VIP. ¿Puedo o no puedo? No me van a dejar. ¿Por qué? Porque no tengo el boleto, no tengo la clave, no tengo la señal. Quiero acompañar a Shakira a salir al escenario. ¿Cómo se llaman esos? Los Shakira Lovers, ¿cómo se llaman? ¿No?
¿Los bailarines? No, tú compras tu boleto y hacen un sorteo. Eso. Sale sorteado, acompañas a Shakira a verla así, en directo, y la acompañas a salir al escenario. Y encima te visten de metal, de plateado, ¿no? No sabía. ¿No sabías? Ahora ya sabes, te falta mundo, además. ¿Ya? Quiero ir al ritmo, Yo no voy a ver. pero tengo popular. No me van a dejar porque no tengo el boleto, no tengo la señal, no tengo la clave. Lo mismo acá, si esta proteína tiene la secuencia de reconocimiento para ser dirigida al núcleo, tendrá que ser dirigida al núcleo. No va a poder ser dirigida ni a ninguna otra parte, solamente al núcleo. Es más, no podrá quedarse en el citosol, porque está prohibida, tiene su boleto de incorporarse al núcleo. Y es más, dentro del núcleo, ¿qué hay? El núcleo es muy grande, tiene membranas. ¿Membrana simple o doble membrana? Doble membrana. Tiene nucleoplasma. Tiene el espacio intermembranoso. Entonces, esta proteína, si tuviese la secuencia de reconocimiento que la va a dirigir al núcleo, ya llega a la inmediación del núcleo, a la inmediación del polo nuclear. Entonces la proteína dirá, ¿y a dónde voy? Voy al nucleoplasma, me incorporo aquí a esta membrana externa, me incorporo a la membrana interna, me incorporo a este espacio. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿A dónde va? ¿Qué debe tener esta proteína para incorporarse, por ejemplo, al nucleoplasma? La misma lógica. Secuencias de reconocimiento. O sea, dentro de esta secuencia de reconocimiento general hay más secuencias de reconocimiento, más específicas, que le van a dar el permiso a esta proteína integrarse específicamente a una parte de este organelo que se llama núcleo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la misma lógica sigue o es para esta proteína, si tuviese la secuencia de reconocimiento para ser dirigida al peroxisoma. Lo mismo, a la membrana o al lumen, debe tener también su secuencia clave. O en el cloroplasto. Está chateando el Kenny, no sé con quién, se está riendo, está contando chistes. Ya. Lo mismo, ¿no? Si esta proteína llega a las inmediaciones del cloroplasto, entonces ¿a dónde se debe incorporar? ¿Al estroma? ¿A la membrana del cloroplasto? ¿A la membrana del tilacoide? ¿O al lumen tilacoidal? Entonces para eso debe tener claves específicas. Y de esa manera, con el permiso adecuado, esta proteína que ha sido liberada del citosol, pero tiene la secuencia de reconocimiento para ser dirigida al cloroplasto, irá al cloroplasto. Y dentro del cloroplasto hay la batería enzimática o molecular que va a dirigir de manera más específica el compartimento dentro de este organelo a donde esa proteína debería de integrarse. Todo es con permisos. Lo mismo para direccionar la proteína hacia la mitocondria. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas secuencias de direccionamiento? Estas, aquí están en esta tabla. Y lo van a encontrar en Lodish. Por ejemplo, se lee así, de esta manera, ¿ya? Si una proteína es dirigida o tiene el permiso, el destino final para integrarse a la matriz mitocondrial, ¿qué debe tener esa proteína? Debe tener su secuencia de reconocimiento, ¿en qué extremo? En el extremo N-terminal. ¿Y esa secuencia de reconocimiento se va a perder o no se va a perder? Sí. Sí, se va a perder. En algún momento
mitocondrial, esa secuencia de reconocimiento N-terminal se pierde. Por lo tanto, si tenía 100 aminoácidos, ahora va a tener 90. Supongamos. ¿De acuerdo? Entonces se pierde. Ahora, ¿qué caracteriza a la secuencia de reconocimiento para estas proteínas que son dirigidas hacia la matriz mitocondrial? ¿Qué es lo que caracteriza? Que son hélices anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipático? Que es hidrofóbico, hidrofílico. Que tiene una región polar y una región no polar, extrema, ¿cierto? Y que además esa región de reconocimiento va a estar formada por 25 residuos. de 20 a 50, de 20 a 50 residuos, aminoácidos. aminoácidos. Eso es lo que yo quería, que digan aminoácidos. Ya mentalmente residuos es aminoácidos. Aminoácidos. Y dentro de ellos, ¿qué va a tener? ¿Qué aminoácidos va a tener? Arginina y lisina en un lado. ¿Y en el otro? Residuos o aminoácidos hidrofóbicos. Mírenme, en un extremo, lisina y arginina, que son aminoácidos básicos con carga positiva. Y por el otro extremo, aminoácidos hidrófobos. Entonces, si estas son las características químicas que deben cumplir las regiones de direccionamiento o de reconocimiento para que la proteína pueda dirigirse hacia la matriz mitocondrial. Veamos el núcleo. Una proteína cuyo destino final sea el núcleo. Hemos visto que el núcleo tiene diferentes compartimentos, ¿cierto? Ya, esa proteína se asume que va a ser dirigida al nucleoplasma. ¿Cómo debe ser su secuencia de reconocimiento? ¿Qué características debe tener esa secuencia de reconocimiento? Diferentes clases. O sea, esa secuencia de reconocimiento todavía como que son muy variadas. Hay proteínas, no hay un patrón como las demás. Los patrones son diversos, a eso se refiere. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Tiene motivos comunes, incluidos segmentos cortos ricos en lisina y arginina. Nuevamente, lisina y arginina. Carga positiva, que son dirigidos o que van a dirigir a la proteína hacia el núcleo plasma. Y esa secuencia de direccionamiento, ¿se remueve o no? ¿Se pierde o no? No se pierde. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es de que se va a interpretar el contenido de este cuadro. ¿Ya? En español lo tienen ahí en su libro de logísticos, ahí lo tienen bonito en español. ¿Ya? Y van completo. Listo. Entonces ahora, como ya hemos visto qué características debe tener esta secuencia de reconocimiento para dirigir a la proteína, al núcleo, al peroxisoma, al cloroplasto, a la mitocondria, entonces ahora veamos qué sucede con esas proteínas que están marcadas molecularmente para ser dirigidas hacia el retículo endoplásmico. ¿Ya? Entonces aquí ya el proceso es más complejo, más nutrido en conocimiento, porque esta vía es sumamente importante. Esta vía es el inicio de lo que se conoce como la vía secretoria. Esta es la única ruta mediante la cual las proteínas se van a integrar al retículo endoplásmico, luego en esa jerarquía, en ese orden, luego al complejo de Golgi en sus diferentes cisternas, y luego puede ser al lisosoma o puede ser a la membrana plasmática. Entonces, una proteína
que se encuentra integrada a la membrana plasmática, necesariamente tuvo que tener este tránsito intracelular vía retículo endoplásmico, complejo de Golgi, hasta llegar a integrarse a la membrana plasmática. Si les pregunto, ¿cuál es la vía de tránsito de una proteína que vaya a ser integrada al lumen del lisosoma? ¿Cuál es? A ver, mencionen. La vía de... Retículo endoplásmico, luego complejo de Golgi por todas sus cisternas y finalmente el lisosoma. Ya sea a la membrana del lisosoma o ya sea al lumen del lisosoma. Pero esta es la única ruta. Una proteína podrá integrarse a la membrana plasmática vía esta ruta. No, esta no es su ruta. Es como si yo quiero irme a Piura. Me voy en ruta norte, ¿cierto? No me voy en ruta sur. Ruta sur me pierdo, no llegaría nunca a Piura. Lo mismo para las proteínas. Las proteínas hay una ruta. Si la proteína es dirigida hacia la cisterna trans del Golgi, entonces tiene que dirigirse primero hacia el retículo endoplásmico, luego a la cisterna cis del Golgi, luego a la cisterna medial, a la cisterna trans y luego a la red trans. ¿De acuerdo? Entonces siempre es esta vía. Entonces, de esta recapitulación básica es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero esto de aquí es clase para la próxima. Lo que vamos a contar y nos falta es de aquí a acá. Nada más. Pero aprovechando esta imagen, ustedes están viendo, ¿no? Miren cómo este ribosoma que está activo, porque el polipéptido recién se está sintetizando, todo este complejo de síntesis proteica ha sido adherido, voy a utilizar ese término, adherido a la hojuela citosólica de la membrana del retículo endoplasmático. Y solo ahí es de que este ribosoma culmina la síntesis proteica. Una vez que culmina la síntesis proteica, pueden suceder dos situaciones. La primera de ellas es liberar la proteína al lumen del retículo, por lo tanto la proteína queda flotando en el lumen como en piscina, o de repente la proteína inmediatamente es insertada en la membrana del retículo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos posibilidades. Cuando un ribosoma llega a las inmediaciones de la hojuela citosólica del retículo endoplásmico, pueden ocurrir dos situaciones: que la proteína sea luminal o que la proteína sea de membrana. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a conversar sobre estas dos situaciones. Y por tanto, primero vamos a enfatizar que estas proteínas que van a acercarse al retículo endoplásmico también van a tener su secuencia de reconocimiento. Pero a esa secuencia de reconocimiento para esta ruta especial vamos a denominarle con un nombre. Y el nombre es secuencia señal. En otros autores, este es el autor Lodich, colaboradores, en otros autores aparece con el nombre de péptido señal. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, secuencia señal o péptido señal se refiere a un grupo de aminoácidos cerca del extremo amino terminal, ¿de acuerdo? Que va a servir para acercar a todo este complejo de traducción hacia la hojuela citosólica del
endoplasma. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué debe tener esta secuencia de reconocimiento o péptido señal? ¿Qué debe tener de especial? Debe tener esto, ¿verdad? Debe cumplir con estas condiciones. Esta es la clave. ¿Y en qué consiste la clave? Dice, esa secuencia de péptido señal deberá tener un núcleo de 6 a 12 aminoácidos. ¿De qué condición? Hidrofóbica. Y ustedes ya saben la lista de aminoácidos hidrofóbicos. No les vaya a sorprender en el examen, les coloque una secuencia de aminoácidos y les diga, identifique los aminoácidos hidrofóbicos. Es que son importantes, como ya ven aquí. ¿Ven que siempre vamos haciendo un poquito más complejo? ¿De acuerdo? Entonces debemos saber a estas alturas quiénes son los aminoácidos hidrófobos, quiénes son los aminoácidos básicos, los hidrofílicos, ¿de acuerdo? Entonces ya vayan aprendiendo. Tienen varias semanas todavía para aprender. Muy bien. ¿Qué más? Que frecuentemente están precedidos por uno o más aminoácidos básicos. Y nuevamente vemos aquí la presencia de arginina y lisina. ¿Qué tendrán de especial estos aminoácidos? ¿Cierto? Que lo vemos hasta en la sopa, ¿no? Arginina y lisina. Son positivos. Tienen carga positiva. Bien. Esta secuencia señal, ¿se remueve o no? Sí se remueve, pero se va a remover después de, ¿ya? Después de haber cumplido su función de señal. ¿Dónde se encuentra la secuencia señal o péptido señal? En el extremo amino terminal. Bien, eso siempre y cuando la proteína sea dirigida ¿a dónde? Al retículo endoplásmico, ¿pero dónde? Al lumen. Allí les hace una aclaración, al lumen, es decir, al espacio vacío. ¿Ya? Bien. Entonces, teniendo en cuenta ello, decimos que las proteínas del retículo endoplásmico pueden ser secretorias, si se liberan al lumen, o pueden ser de membrana. ¿De acuerdo? Las secretorias pueden tener una translocación cotraduccional, cuando sucede a la par de la traducción, o puede tener una translocación posttraduccional, cuando sucede después de la traducción. Hay más modulos. Las proteínas de membrana del retículo endoplásmico pueden integrarse a través solamente de una translocación cotraduccional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se acoplan ellas? De la siguiente manera. Ahí está en secuencia, en manzanitas. Todo lo que está aquí esconde un fundamento teórico amplio, que lo van a encontrar en Lodich. Pero para entender hay que identificar regiones clave en estos dibujos, ¿no? La región superior amarilla representa al citosol. La región celeste inferior representa al lumen del retículo endoplásmico. Y estas estructuras lipídicas, ¿a quién están representando? A la membrana del retículo endoplasmático. Y por la tercera clase del curso, ya sabemos, ¿no? Hojuela citosólica y hojuela luminal, ¿cierto? Muy bien. Mírenme, tenemos un ribosoma que está activo, es decir, está leyendo, ha iniciado la lectura de una molécula de ARN mensajero que está representado con una línea roja. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ya ha iniciado la síntesis del polipéptido. Se han sintetizado ya los primeros aminoácidos del extremo amino
Y justamente esos primeros aminoácidos son lo que llamamos la secuencia señal o también péptido señal. Ha terminado de sintetizarse el péptido señal e inmediatamente se están sintetizando ya otros aminoácidos, ¿no?, del polipéptido. Lo que importa es de que este péptido señal ya se sintetizó. Eso basta y sobra para que ingrese un protagonista. Este. SRP. SRP significa proteína. ¿Alguien ha leído? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, sinceramente. ¿Cómo se llama SRP? A ver, ayúdenme los que han leído. SRP. Proteína de reconocimiento de la señal. Facilito, ¿ve? Proteína de reconocimiento de la señal. Que aquí lo vemos como una lista, un icono verde. Mírenme, ¿a quién se asocia la proteína de reconocimiento de la señal? ¿A quién se está asociando? ¿A quién? Al ribosoma. ¿A qué subunidad? A la subunidad mayor. ¿Y a quién más se está asociando? A la secuencia señal. Al péptido Señal. ¿Ven? Que esconde mucha teoría este dibujo. Esta partícula de reconocimiento de la señal, que es una proteína llamada partícula de reconocimiento de la señal, se une a todo este aparato traduccional y actúa como un secuestrador. Cuando a una persona lamentablemente lo secuestran, esta persona continúa realizando sus actividades o detiene sus actividades. Lo mismo pasa con el ribosoma. Es reclutado por esta partícula de reconocimiento de la señal y detiene inmediatamente el proceso de traducción. Detiene, porque está inactivado. Y la partícula de reconocimiento de la señal, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde lo lleva? A todo este complejo ribosómico. ¿A dónde lo acerca? A la hojuela citosólica de la membrana del retículo endoplásmico. ¿Lo acerca? Pero lo acerca, ¿por qué? Porque esta partícula de reconocimiento de la señal, que lo tenemos aquí, tiene su proteína receptora en la membrana del retículo, que se llama, obviamente, receptor de la partícula de reconocimiento de la señal. Entonces aquí vemos una interacción entre partícula de reconocimiento de la señal con su proteína receptora. Cuando ocurre ello, ¿qué sucede luego? ¿Qué sucede con la partícula de reconocimiento de la señal? Se desliga, ¿cierto? Se va. ¿Y por qué se va? Acá tengo GTP, ¿y cómo se va? GDP. Con GDP, entonces ¿por qué se va? Pérdida de Porque consume energía. Esa energía basta y sobra ¿para qué? Para que esa energía del GTP sea utilizada para translocar al ribosoma. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? una proteína de... Miren, comparen esto con esto. Aquí el ribosoma, ¿con quién está en contacto? Con el SRP y el receptor. Sí. Y aquí, ¿con quién está en contacto ahora? Con el translocón. Y el translocón es una proteína también característica de la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, la proteína SRP ya cumplió su función. Su función es secuestrar, reclutar al ribosoma,
ubicarlo en la hojuela citosólica en contacto con la proteína llamado translocón. ¿Sí? Una vez que ya este ribosoma está en contacto con el translocón se activa, miren, de ser una proteína que tiene una conformación molecular cerrada, ahora va a aperturar como un túnel proteico. ¿Para qué? Para que a través de ese túnel progrese ¿quién? El polipéptido. Y aquí siga progresando el polipéptido hasta el final, que ya termina el proceso de traducción y el polipéptido se libera en el lumen del retículo endoplásico. Entonces, esta proteína que inició sintetizándose en el citoplasma, ahora ha sido depositado en el lumen del retículo endoplásico. ¿Quiénes han participado? Ella primero, esta proteína SRP, que tiene la capacidad de reclutar a todo un ribosoma. ¿Ustedes saben lo que es eso? Reclutar a un ribosoma completo y todavía operativo. Es como si yo ahorita fuese a reclutar ¿a quién? A todo el hospital regional y lo paralizo. Es inmenso. ¿Podré yo? Tengo que tener poderes especiales, ¿cierto? Por lo tanto, merece conocer la estructura de esta partícula de reconocimiento de la señal. Aquí lo hemos visto como una simple figurita de color verde, pero en realidad es una molécula compleja. Es una ribonucleoproteína. ¿Por qué? Mírenme, está formado en principio por una molécula de ARN, que es bien larga, ¿ven? Y esta molécula de ARN está en condición de estructura secundaria, porque hay regiones complementarias y regiones no complementarias que forman bucles. Las regiones complementarias forman tallos. ¿Recuerdan? Tallo, bucle, tallo, bucle. Bueno, en mi mesa del ciclo pasado les enseñé que era un tallo, que era un bucle. Bien. Pero además, esta molécula de ARN tiene regiones de ligamiento para que pueda interactuar con proteínas, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un complejo proteico en la familia PP9P14 que va a interactuar con el ribosoma. Entonces, lo que vimos aquí en dibujito, ¿no? Le pregunté y respondió Aymar, ¿no? La SRP, ¿a quién se une? Al ribosoma, profesora. ¿A qué subunidad? A la subunidad mayor, profesora. Sí, eso es correcto. Pero esa SRP tiene esa capacidad de unirse al ribosoma gracias a estas proteínas que tiene. ¿De acuerdo? La P54 también es otra subunidad proteica que le va a permitir ligarse e identificar ¿a quién? Al péptido señal. ¿Entonces ven que es compleja? ¿Sí? Bien, y también está formada por las subunidades P19, 68, 72, ¿no? Que le sirve para la translocación. ¿Y qué es translocación? Esto es, de aquí para acá. ¿Sí? Entonces todo no es tan sencillito como se puede mostrar en esta primera figura. Todo se va volviendo un poco más complejo. Pero finalmente ya tenemos la proteína incluida en el lumen del retículo endoplásico. Ustedes la ven aquí a la proteína plegada, ¿cierto? Es que se ha plegado, ¿gracias a quién? A las chaperoninas, ¿no? A las chaperoninas se ha plegado. Aquí se ha dibujado, no se ha dibujado, pero se asume que ahí están, porque ya está plegada esta proteína. En este caso, en esta situación, miren, ¿qué pasa con el péptido señal? Ya sirvió el péptido señal para acercar al ribosoma hacia el retículo endoplásmico. Pero una vez que se utilizó, ¿qué sucede con el péptido señal? Y la respuesta lo tenemos aquí. ¿Qué sucede? Se corta. La cortan. En la membrana del retículo endoplásmico también
proteína con actividad enzimática llamada la peptidasa señal, cuya función es reconocer el péptido señal y cortar ese enlace peptídico. Y como producto se va a tener una secuencia corta de aminoácidos de péptido señal que van a desecharse, ¿no? Que se van a reciclar, y lo que interesa es que el polipéptido queda aquí, ya como proteína plegada. Entonces, ¿quién será más grande? ¿Con péptido señal o sin péptido señal? Con péptido señal será más grande. ¿Esta proteína tuvo que perder su péptido señal para proceso de maduración? Sí. ¿Cómo lo vamos a ver hoy día? La subunidad alfa 1 del colágeno tipo 4 pierde sus primeros aminoácidos, porque esos primeros aminoácidos funcionan como péptido señal, que necesariamente deben perderse. Y por lo tanto, esa proteína debe también depositarse en el lumen del retículo endoplasmático. Faltan 6 minutos nomás, 6 minutos, vean 6 minutos. Están durmiendo, ya están abriendo la boca. Bien, hasta aquí se ha entendido. ¿Pensaban ustedes que era así la incorporación de una proteína dentro del retículo endoplasmático? En el colegio nos enseñaron, ¿cierto? En primaria, ¿no? Función del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Solo así. Y con un dibujito muy sencillito, ¿cierto? Al menos mi profesora me hacía hacer eso. ¿Ya? Y miren acá, ¿cómo entra? ¿Cómo entra la proteína? ¿Y por qué se llama rugoso? Porque el retículo endoplasmático en su hojuela citosólica tiene pegados muchos ribosomas. ¿Y cómo se pegan? Así ve. No se pegan con goma, se pegan porque hay una partícula de reconocimiento de la señal y también porque hay receptores para esa partícula. Entonces aquí tengo un ribosoma pegado, otro ribosoma pegado a la hojuela citosólica de la membrana, y eso lo hace característico como grumos, y por eso digo retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí o no? Estamos más sabios que hace rato, ¿cierto? Eso es lo importante, que seamos un poquito más sabios que hace un minuto. ¿Ya? Bien, entonces, ya, esto es para ahondar más, ya lo leen en su libro de Lodich, porque hay ya fundamentos moleculares de cómo está formado el translocón y qué es lo que hay aquí, qué tracción, que permite la tracción del polipéptido para que este polipéptido pueda fluir por este túnel molecular. Porque también este paso no es así porque sí, solito, no, hay fuerza. Todo en el mundo se mueve por energía o por reacciones químicas. ¿Ya? Bien, así como ha habido una translocación cotraduccional que acabamos de ver, se llama cotraduccional porque conforme va sucediendo el proceso de traducción, la proteína se va incorporando en el lumen del retículo. Pero hay otras proteínas que se translocan hacia el lumen del retículo, ya no necesariamente por intervención de una partícula de reconocimiento de la señal, SRP, sino más bien por interacción entre aminoácidos, regiones aminoácidicas del polipéptido, con afinidad de aminoácidos del translocón. O sea que hay ese es otro mecanismo de afinidad. Aquí ya no interviene para nada la SRP. ¿Ya no? Entonces, gracias a esa afinidad es de que el polipéptido se acerca al translocón y aquí entran a tallar ya las famosas BIP. ¿Qué son las BIP? BIP, 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 BIP. Estoy como el correcaminos. BIP, BIP, BIP. ¿Qué son los BIP? Las chaperonas moleculares, ¿cierto? Estas chaperonas son las que van a tener un sitio de ligamiento para una molécula de ATP y de esa forma, ligadas al ATP, se activan. Cuando están activadas,
también van a tener afinidad por el dominio luminal de esta proteína llamada complejo SEC63, y de esa manera es que tienen capacidad de unirse al polipéptido. Y una vez que se unen al polipéptido, obviamente van a gastar energía, y ese gasto de energía, esa explosión de energía, hace de que el bit jale como juego de soga, jale al polipéptido, traccione, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos bits interactuando, por lo tanto el polipéptido ya está más incorporado al lumen del retículo, y aquí más, y aquí ya de manera completa, y aquí ya completamente. Entonces, de esa manera, este polipéptido que fue sintetizado en el citosol, pero que tuvo señales aminoacídicas para ser incorporado al lumen del retículo, ha sido incorporado de esta manera por la vía post-traduccional. ¿De acuerdo? Entonces, en una vía o en otra, miren la importancia del translocón. Pregunta: ¿esta proteína ha tenido péptido señal, sí o no? Sí, ve, aquí está su péptido señal clivado. Tiene que tener péptido señal. Si no, ¿cómo va a llegar al retículo endoplásmico? Ya hemos visto, ¿no? Que una molécula proteica, para ser direccionada a cualquier compartimento subcelular, debe tener el permiso correspondiente en forma de una clave aminoacídica. Eso no deben olvidarse, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la clave? Ya lo leí. Ya lo leí. Bien. Proteínas de membrana. Ya hemos visto aquí, bajo este mecanismo de incorporación post-traduccional y cotraduccional, ambas proteínas se incorporan al lumen, ¿cierto? Al lumen del retículo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se incorporan las proteínas a la membrana del retículo? Qué aburrido, dice la Alexandra, está aburrida. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Mírenme. Ya vamos a ver cómo. Si queda tiempo, si no lo leen. Creo que ya lo van a leer porque son 9 puntos. Un ratito, rápido. Lo van a leer. ¿Rápido? Sí, por favor. No, los mareo. Mejor lo leen, ahí está el paso a paso, el detalle al detalle. Y está en español, 9ª edición. Amén. Si yo hubiese sido el mío, lo hubiese vendido, sí. En serio. Claro. 100 soles cada uno, ya como fuese Ya, la profesora. millonaria. ¿No? Ya, la Millonaria. profesora. ¿Ya? Listo. Bien. Está pirateado, Miren. pues. En medio, ¿sabes? Las proteínas de membrana van a ser con esta dirección. Si ustedes se fijan, los extremos amino y carboxilo de cada una de estas proteínas van a estar direccionadas de manera diferente. En ciertos casos, el extremo carboxilo, como esta proteína, está direccionada al citosol y su extremo amino está direccionada al lumen. En este caso vamos a asumir que es el retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Bien, cuando ocurre este tipo de proteína, la proteína es tipo 1. No sé si ustedes recuerdan en la sesión 3, en la práctica 3, cuando ingresamos a Uniprot para determinar si la proteína era transmembrana, y si era transmembrana, si era de un solo paso o de múltiples pasos, le salía ahí, ¿no? Type 1, es decir, tipo 1. Ya, a eso se refiere. Una proteína tipo 1 es aquella proteína de un solo paso o de múltiples pasos. De un solo paso. Pero ¿qué dirige su extremo carboxilo hacia el citosol? Y por tanto su extremo amino hacia el lumen del retículo endoplásmico. O de cualquier otro organelo, pero el lumen. ¿De acuerdo? Bien. Miren la proteína tipo 3. ¿Qué podría
decir ustedes de la proteína tipo 3? A ver, los escucho. Primero. ¿Ah? Que posee solo dominio extracelular y transcelular. No. También hay dominio citosólico. Está chiquito, pero hay dominio citosólico. En el otro no. ¿O es igual que el tipo 1? No, no sé. Yo puedo tener un tipo 1 también con un dominio luminal chiquitito, ¿ah? Ojo. No se dejen llevar por las apariencias. ¿Ah? ¿Qué diferencia encuentran? Es que no vienen leyendo. Ya, lo leen. ¿Ya? Todo lo que falta lo leen. Castigados, lo leen. ¿Ya? Lo leen. Todo esto considerado en la clase, que realmente es todo el capítulo de Lodish. ¿Ya? Salvo algunos aspectos que he complementado con artículos. Por ejemplo, la modificación de proteínas, ¿no? Las glicosilaciones. Esto es tomado de un artículo. Si pueden, le toman foto o apuntan la referencia del artículo para que ingresen y puedan leer todo el contenido. Porque esto es importantísimo para esta clase y las próximas. ¿De acuerdo? Entonces tienen bastante que estudiar. ¿Ya le tomaron foto? ¿Sí? Ya lo googlean, ese artículo en el NCBI, y pueden ahí encontrar esa figurita y más. ¿Cómo es de que las proteínas se glicosilan? Es decir, los residuos aminoácidos se glicosilan, pues gracias a la intervención del dolicol-fosfato. ¿Y qué es el dolicol-fosfato? Es un lípido que se genera a partir del acetilcoenzima A. Entonces, miren, acetilcoenzima A es una molécula muy familiar para ustedes, ¿cierto? ¿Dónde se genera? ¿Cómo se genera el acetilcoenzima A que ustedes conocen? ¿Lo escucho? Se puede tomar ¿Dónde? ¿Se acuerdan del piruvato? ¿Y el piruvato qué le sucede al piruvato? Se descarboxila. Y de tener 3 carbonos, ahora tiene 2. ¿Y cómo se llama la nueva molécula? Acetil. Se le añade una coenzima A y es acetilcoenzima A, ¿cierto? ¿Recuerdan? pero sale directamente como ¿Ya? acetilco. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora ya están recordando? Ya. Gracias al acetilcoenzima A, mírenme, esta ruta metabólica llega aquí, ¿no? De aquí hay 2 opciones: formar dolicol o formar colesterol. ¿Ya? Nos interesa esta mañana el formar dolicol. Esto no está en Lodish, ya está aquí, también lo pueden apuntar para que lean esto y más. ¿Ya? Entonces, este dolicol se va a incorporar ¿a dónde? A la membrana del retículo endoplásmico. Y es allí donde por una serie, también lo van a encontrar en Lodish, por una serie de reacciones, es de que esta molécula del dolicol-fosfato, que es un lípido típico de la membrana del retículo endoplásmico, va a recibir de manera progresiva 14 residuos de glúcidos, distribuidos en 2 residuos de N-acetilglucosamina, 9 residuos de manosa y por último 3 residuos de glucosa. Entonces yo ya tengo de un dolicol fosfato simple a un dolicol
ácido glicol-fosfato que tiene estos 14 residuos glucídicos. Fácil. Fácil. ¿Dónde está acá? Aquí. Los transfiere. ¿A quién los transfiere? ¿Qué representa todo esto? El ribosoma activo, ¿cierto? Y esta línea azul que representa el polipéptido que está en crecimiento. Entonces, este precursor glucosídico de 14 residuos, ¿a quién se transfiere? A un polipéptido. A un Se une a un polipéptido. aminoácido dentro del polipéptido. Entonces, mírenme. ¿Listo? Y conforme primero se transfiere, luego el polipéptido ya está completamente traducido. Ahora, ¿qué le sucede al precursor de 14 residuos dentro del lumen del retículo? Antes tenía 14, ahora sigue teniendo 14. ¿Qué ha perdido? Una glucosa. Luego, ¿qué ha perdido? Otra glucosa. Le queda una glucosita nomás. Luego, ya no tiene glucosa, solamente tiene las dos moléculas de N-acetilglucosamina con manosa. Y luego Pierde una manosa. pierde una manosa. ¿Y cuántas manosas le quedan? 8. ¿Cuántas N-acetilglucosaminas? 2. Por lo tanto, el residuo glicosídico que tenía 14, ahora ¿cuántos tiene? 10. ¿Cuántos? 10. ¿De acuerdo? Y es así que este residuo precursor glicosídico va a ser, de cierta manera, evitado dentro del lumen del retículo endoplásmico. Entonces, el polipéptido que ya se ha formado y se ha liberado en el lumen del retículo va a quedar de cierta manera con un residuo o con 10 residuos glicosídicos. ¿Sí? Se le transfiere 14, pero luego madura y se queda con 10. ¿De acuerdo? A ver, un ratito, por favor. No se puede comprar. Pero con la actualiza, pues. Ahora ya se puede comprar. ¿Ah, sí? Ya no lo actualizaré entonces. Me caga. Pero es por la actualización. No la actualizo. Ve, yo tampoco ya no la actualizo. No me lo actualizo. Hay que pedir algo de la hiel. Pídele ahorita en tu causa. No sé, siento ya, me quedan 90, 92, 90, no sé. Pecho. ¿No? Justo el último día me lo veo. Esta conversación también la voy a escuchar. Quiero grabarlo todo, tío. Me lo voy a grabar al tío. Mejor la buena pantalla, ¿sabes? Si no se vuelve escena, no puedo ya. Pues se está quedando enojado. ¿Se lo pasó?
es? Yo le voy a vender, pero yo le he dicho lo que tengo en mi caja y ella me ha dicho que quiere eso, pero ¿cuánto? Está muy tarifa, yo creo. No, yo sé. No, si lo copa, si papá no es difícil de conseguir. Si lo copa, pentatómico, mariquita, cada uno está montado. Está completo todo. Cada uno sin 2 soles. Sería 5, 10, 15, 20, 25 loquitas. Claro. Se están gastando un montón. ¿Cómo le compran a ellos? Ya de 20 loquitas. 20 loquitas todas. Dile, pe, tranquilo, tranquilo. Ah, todo ese día preguntó. Y nosotros no recogimos la caja. Yo tengo ahí Ahí se fue una uno de escarabajo turismo, grande. entomología, los que llevan ahorita tan que compran, pe. Y miramos a todo plata. Están pidiendo, se me va a rayar de nuevo. Oye, mano, eres un chucha de negocio. Yo me voy a comprar. Solo que algún huevón de la liga. La paqueta de leche. Me iba a comprar, no sé si me ha dicho algo, pero me iba a comprar para lo del último. Hoja seca, ¿qué dice acá? Pero